Les voy a pedir por favor que abran su Biblia a el libro de Ezequiel al capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Eh, para quienes están con nosotros por primera ocasión, como en el caso de Nancy, quiero ponerla más o menos en contexto con lo que hemos estado estudiando. Estamos comenzando a estudiar el libro de Ezequiel. Ezequiel es un libro profético. La Biblia está dividida en varias partes. Hay una parte que habla de la historia del pueblo de Israel. Habla otra parte que habla de la poesía que se hacía en Israel, los cánticos que se hacían en Israel, como los salmos. Hay otra parte en la Biblia en donde recopila todos los materiales de los profetas de Israel. Israel fue advertido por mucho tiempo a través de profetas de portarse bien, de hacer las cosas bien, porque el pueblo de Israel no se portaba bien, no hacía bien las cosas delante de Dios, pero siempre Dios de una o de otra forma los instaba a hacer las cosas bien, entonces siempre levantó profetas. Por lo tanto, en la Biblia hay una sección de profetas, de libros proféticos, y este es uno de los libros proféticos. Y después, bueno, la Biblia también tiene los evangelios, las cartas del apóstol Pablo, esto ya sería en el Nuevo Testamento. Pero ahorita estamos viendo el Antiguo Testamento, entonces cada profeta tiene una forma distinta de poder llevar su mensaje. Obviamente todo esto lo tendríamos que estudiar, pero bueno, es importante leer la palabra, es importante estar empapados de la palabra y de cómo es que la palabra fue escrita, en qué momento fue escrita y cómo es que el mensaje de la palabra puede ser pertinente para nosotros en estos momentos. El libro de Ezequiel fue escrito en un momento de transición para el pueblo de Israel. Otra vez vuelvo a remarcar, el pueblo de Israel se había portado mal. Y como se había portado mal, entonces Dios envió a profetas y para decirle al pueblo que hiciera la voluntad de Dios, pero parece que cada vez iban de mal en peor, de mal en peor. De tal forma que había una consecuencia que iba a pagar el pueblo de Israel. Y esta consecuencia era ir al cautiverio. Entonces hubo un pueblo que se llamó Babilonia, que efectivamente cumplió esta profecía. Allá por el año 500, por el año 605, después en el año 597 antes de Cristo y después en el año 586 antes de Cristo. Estamos hablando antes de Cristo. Entonces, ¿por qué estoy hablando de estas tres fechas? 605, 597 y 586. Porque en estas tres fechas vinieron las deportaciones, es decir, vinieron los babilonios y la primera deportación, bueno, se llevó a algunos al cautiverio. Después vino una segunda deportación en el 597 y se llevó a otro grupo, pero la cosa es que todavía no se daba la tercera deportación. Y la tercera deportación fue cuando al final el templo fue destruido y la ciudad fue arrasada por el ejército de Babilonia, ¿no? Ezequiel se escribe entre la segunda y la tercera deportación. ¿Por qué es importante decir esto? Porque hay que recordar que a mis hermanos que han estado aquí, hay que recordar que Ezequiel fue llevado a Babilonia en la segunda deportación. Fue en el periodo de Joaquín, fue del rey Joaquín. Entonces fue llevado al cautiverio en la segunda deportación. Sin embargo, los judíos estaban todavía, no sabían si se iba a dar o si no se iba a dar la tercera deportación, porque pues el templo estaba en pie, la ciudad todavía estaba en pie. Entonces muchas personas pensaban que podrían, que iban a poder regresar. De hecho, hubo falsos profetas en aquel tiempo y los falsos profetas les decían, no, sí vamos a regresar. Pero el hecho es que los profetas de Dios se habían dicho que no regresarían y que regresarían hasta después de 70 años que el pueblo estuviera en cautiverio. Pero por estos momentos no regresaría todavía, no regresaría todavía. Entonces, Ezequiel le toca profetizar entre la segunda y la tercera deportación. Para los que recuerdan el mensaje de Ezequiel, hay que recordar que el ministerio de Ezequiel no es un ministerio para nada fácil. Dice el Señor que Él lo ha puesto como entre escorpiones, entre zarzas, entre espinos. Así es como compara al pueblo de Israel con escorpiones, con zarzas, con espinos, de tal forma que es un pueblo muy duro y además era enemigo de lo que Dios le decía, a pesar de ser su Dios.
menospreciaba a los profetas, menospreciaba a las personas que estaban allí, enviados de Dios, y era un trabajo sumamente difícil para Ezequiel. Bueno, ya también hemos visto, mis hermanos, que Ezequiel da su mensaje a través de señales. De repente a Ezequiel le da por actuar, o más bien se le ordena actuar, llevar a cabo determinadas actuaciones, y cuando él llamara la atención del pueblo, entonces él podría dar el mensaje. Como por ejemplo, la última vez que estuvimos por aquí, vimos que Ezequiel rapó toda su cabeza, puso sus cabellos en tres partes, pesó los cabellos, de la barba y la cabeza, los pone en tres partes. Una parte dice que los quema, otra parte los parte con una espada y los pone alrededor de una maqueta de la ciudad de Jerusalén. Y la otra tercera parte los esparce al viento para que el viento se los lleve. Y esto querría decir que Dios iba a esparcir al pueblo de Israel por todas las naciones, ¿no? Entonces, Ezequiel actuaba, Ezequiel tenía estas actuaciones, y cuando seguramente llamaba la atención del pueblo, pues entonces él daba su mensaje. Muy bien. Otra forma, mis hermanos, de las cuales, por medio del cual el profeta Ezequiel da su mensaje, es a través de dar a conocer las visiones que él tuvo. Él es un hombre, no es como todos los profetas. Hay profetas que tienen visiones, hay profetas que no tienen visiones, pero en este caso, en el caso de Ezequiel, sí vamos a encontrar varias visiones, y el día de hoy vamos a ver otro método. Ya vimos entonces el primer método, que es a través de la actuación. Ahora vamos a ver un segundo método que tiene que ver con dar a conocer cuáles son las visiones que él ha tenido. Y vamos al capítulo 8, mis hermanos, y en el capítulo 8 vamos a ver una visión. Hay que recordar entonces que Ezequiel está en un lugar. ¿En dónde está Ezequiel, mis hermanos? Si alguien me quiere recordar en dónde está Ezequiel. Está a orillas del río Queber. A orillas del río Quebar. ¿Y este río Quebar está en dónde, hermano Fabián? Ay, ¿En qué país? no tomé, no, no tomé mis pastillas de la memoria. Ay, hermano, ahí le encargo, ahí le encargo, ¿no? No, Se me es olvidó. fácil la pregunta, hermano Fabián. En realidad, el río Quebar está en Babilonia, ¿ok? Entonces, hay que recordar que Ezequiel es llevado cautivo a Babilonia, y entonces ahí en el río Quebar es cuando Dios le da esta visión. Muy bien. Vamos entonces al capítulo 8. Esto es muy rápido, lo que ustedes van a ver ahí. Dice en el sexto año del mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Todos están cautivos, todos están en Babilonia. Y allí se puso sobre mí la mano de Jehová, y miré, y aquí la figura que parecía de hombre, desde sus lomos hacia abajo fuego, y de sus lomos para arriba parecía resplandor, y el aspecto de bronce refulgente, ¿no? Entonces, si ustedes han leído el libro de Ezequiel, que les he dicho por favor que lean el libro de Ezequiel, ojalá que ya hayan leído por lo menos el primer capítulo. En el primer capítulo nos encontramos a esta figura de hombre, que de sus lomos para arriba aparece fuego, y de sus lomos para abajo este aspecto de bronce refulgente, ¿no? Entonces, entonces, eh, este personaje aparece en el capítulo 1, en la primera visión que tiene Ezequiel, y la primera visión que tiene Ezequiel es la visión de la gloria de Jehová. Entonces, esto ya lo ha visto Ezequiel en el capítulo 1. Vamos al versículo 3. Bueno, tengo que decir, dice en el año, perdón, lo anterior que vimos, en el año sexto, en el mes sexto, en el año sexto de la deportación de Joaquín. Hay que recordar que Joaquín fue llevado cautivo en el año 597. Esto quiere decir que si es el año sexto, esto se está dando en el año 591. Es interesante porque Ezequiel fecha con mucha precisión cada una de sus profecías, o por lo menos las secciones de sus profecías. Entonces tenemos aquí a Ezequiel en el 591 antes de Cristo, y entonces en ese tiempo es cuando viene esta visión. Hay que recordar que la tercera deportación y la destrucción final de Jerusalén van a venir hasta el año 586.
¿Qué quiere decir esto? Que entre esta visión 591 y 586, que es cuando vendrá la destrucción de Jerusalén, está a 5 años. Es decir, esta visión está a 5 años apenas antes de que Jerusalén sea destruido. Hay que recordar que todavía muchos dudan de que Dios vaya a destruir la ciudad santa, pero esto ya estaba determinado y entonces viene esta visión. Ahora, hay que recordar que él está en el río Quebar y está en Babilonia. Ahora, esto es importante por lo que vamos a ver ahí en el versículo 3. Dice así: y aquella figura extendió mi mano y me tomó por las guedejas de la cabeza, mis hermanos. Si ustedes han visto algunos judíos ortodoxos, se dejan como unos cairelitos, los judíos se dejan como unos cairelitos, y esas, mis hermanos, son las guedejas. Entonces, dice que fue tomado de las guedejas. Dice ahí versículo 3, y me tomó de las guedejas de mi cabeza, y el espíritu me alzó en el cielo y la tierra, y me llevó en visiones. Esto es una visión, lo que va a tener Ezequiel, a Jerusalén. Me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, que provoca a celos. Entonces, bueno, dice que es llevado por el Espíritu, es llevado hasta Jerusalén. Hay que recordar que entre el río Quebar o Babilonia y Jerusalén hay aproximadamente 1800 kilómetros. Entonces, este Ezequiel es trasladado a través del Espíritu, es trasladado hasta Judá, um, hasta donde está el templo, hasta donde está Jerusalén. Va a ser trasladado, ¿no? Hay que recordar que no todos los profetas les pasa esto, sin embargo, a Ezequiel sí le pasa. Pero es muy importante porque es llevado hasta Jerusalén y específicamente es llevado al templo. Dice así el versículo 5, y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte, y alcé mis ojos hacia el lado norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo en la entrada. Es la segunda vez que menciona esta imagen de celo. Si ustedes ven al final del versículo 3, sobre todo las últimas dos comas, dice: donde estaba la habitación de la imagen del celo, que provoca a celos. Parece que hay una imagen dentro del templo de Dios, ¿no? Hay que recordar una cosa: Dios había advertido a su pueblo Israel, que no debería de tener dioses ajenos delante de él, que no se deberían ellos de inclinar ni a honrarlos, porque el Señor es fuerte y celoso, que los había sacado de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y en estos momentos, Ezequiel es trasladado a Jerusalén, y estando entonces en Jerusalén, se le lleva a la puerta norte. Dice ahí el versículo 3, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, a donde estaba la habitación de la imagen del celo, que provoca a celos. Y la pregunta es: ¿a quién provoca a celos esta imagen? Y la respuesta es: a Dios. Dios es un Dios celoso que no admite competencia, que no admite que haya otros dioses. Y ya en otras ocasiones hemos visto por qué esos dioses no son buenos, simplemente porque son dioses que les dan licencia a ellos de hacer lo que se les viene en gana, y con ello ellos perjudican su propia vida y perjudican también la vida de sus familias. Por eso Dios no quiere otros dioses, porque otros dioses los podrían llevar precisamente a este desenfreno, como lo hemos visto a través de la historia del pueblo de Israel, lo que ocasionaba Baal o Acera o todos estos dioses cananeos, que cuando se les adoraba, pues el pueblo podía caer en desórdenes incluso sexuales sumamente fuertes, o bien muchos de ellos hacían sacrificios humanos a estos dioses. Por eso el Dios de Israel no quería a estos dioses, porque perjudicaban a la familia o porque perjudicaban la vida de las personas que se acercaban a estos dioses. Por lo tanto, Dios no quería que hubiera otros dioses. Bueno, pero sucede que dentro del área del templo está una imagen que dice la palabra de Dios que provoca a celos. Y versículo 5 dice: y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo a la entrada, ¿no? Es decir, hay una puerta hacia el norte del santuario,
y en esa puerta hacia el lado norte, entonces es esta imagen. No sabemos qué es la imagen del celo, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios no está de acuerdo con ello, simplemente porque está en su propio templo. Es decir, no está afuera, es decir, te puedes ir, pudiste haberte ido a otro lugar, pero estás en el área del templo, en un lugar en donde había sido santificado para el mismo Dios. Santificado quiere decir escogido, puesto a la orden, a la honra, al honor de nuestro Dios y solamente a Él. Pero ahora este pueblo había levantado esta imagen del celo y lo había hecho en ese lugar. Otra vez, no sabemos qué es la imagen del celo, pero hay que recordar que una de las personas, uno de los reyes de Israel, que hizo este tipo de abominaciones, meter cosas ajenas al templo, fue este hombre llamado Manasés. Y Manasés fue uno de los que llenó incluso el templo de dioses extraños. Más adelante, Manasés, bueno, se llegó a arrepentir, pero después vino Amón, y Amón, que fue el hijo de Manasés, hizo cosas peores. Aunque después de Amón viene un hombre ideal, un hombre sano espiritualmente hablando, que se llama Josías, y Josías vuelve otra vez el culto al Dios verdadero. Pero muy probablemente después de la muerte de Josías, los demás reyes, los últimos reyes, se volvieron otra vez a los cultos a dioses extraños. Y es muy probable que esta imagen del celo haya sido puesto por reyes después del rey Josías. Y entonces estaba allí, y entonces Ezequiel puede ver esa imagen del celo. Versículo 6 dice, y entonces me dijo, hijo de hombre, ¿no ves lo que hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Mis hermanos, qué importante es este versículo 6. Leámoslo otra vez. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace para alejarme de mi santuario. Mis hermanos, qué importante es este verbo, para alejarme de mi santuario. Cuando hacemos las cosas contrarias a Dios, cuando no hacemos la voluntad de Dios, entonces el Dios está siendo alejado de nuestras vidas. Y ciertamente eso es lo que pasa en nuestras vidas. Mis hermanos, aquellos que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Salvador, aquellos que hemos entrado a la misma presencia de Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que podemos estar a su presencia en estos momentos, qué lindo, mis hermanos, es tener a Dios en nuestras vidas. Pero el hecho es que a veces cuando nosotros hacemos malas cosas, nosotros mismos nos alejamos de Dios. Y aquí dice que este pueblo lo que había hecho a través de estas abominaciones había sido alejar a Dios de su propio santuario. Qué triste es alejar a Dios de nuestras propias vidas, mis hermanos, porque a veces es lo único que tenemos, o más bien, quizá tenemos más cosas, pero si hay algo que vale la pena en nuestras vidas es tener a Dios dentro de la misma. Ahora, quiero decir una cosa, este pueblo de Israel es un pueblo religioso, está en el templo, así es que no estamos hablando con gente atea, no estamos hablando con gente que no comprenda, que no sepa lo que es la religión de Israel, lo sabe y saben perfectamente bien qué es esta religión. Sin embargo, a pesar de saber qué es esta religión, de todos modos, están adorando dioses ajenos. El primer mandamiento había dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios celoso que te saqué de la tierra de Egipto. Y están transgrediendo, mis hermanos, uno de los mandamientos de Dios. Hay que recordar que los mandamientos de Dios tienen que ver con Dios y con el prójimo, ¿no? Pero en estos momentos están transgrediendo el principal de los mandamientos de Dios. Muy bien. Entonces, están alejando a Dios a través de su propia, de su propia actuación. Versículos 7, 8 y 9. Versículos 7, 8 y 9. ¿Va? ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Bueno, no, alguien que lea 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, por favor. Del 7 al 13. Alguien que lo quiera leer. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré, pues, y miré,
Y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Gracias, hermana, gracias. Vamos a imaginar esto que mi hermana Graciela ha leído, ¿verdad? Es llevado a aquel lugar y lo primero que ve es esa visión del celo, esa imagen del celo. Pero ahora, mis hermanos, a ver qué tan retentiva, a ver cuánta retentiva tenemos, mis hermanos, de nuestra lectura. Vamos a recordar sin ver. Vamos a ver. Aquí nos habla de otras personas. ¿Quiénes son estas otras personas? Los 70 ancianos. 70 ancianos. Ok, 70 ancianos. Muy bien. Estos 70, primero dice que Ezequiel halla un hoyo en la pared y después dice que él siga cavando en ese hoyo y que después de esto, cada uno de estos 70 ancianos están en sus propias cámaras. Las cámaras eran para los sacerdotes, las cámaras que estaban alrededor del templo eran para los sacerdotes. Y dice que cada uno de ellos, ¿qué tenían en la mano? Un incensario. Tenían incensarios. Los incensarios eran para ofrecer incienso, obviamente, a Dios. Ellos, en el lugar santo, entre el lugar santo y el lugar santísimo, ahí se elevaba el incienso. De hecho, ese era el altar del incienso, ¿no? Y entonces era un olor fragante hacia Dios, era para adorar entonces al Dios de Israel. Sin embargo, esos tienen los incensarios, muy probablemente sean los incensarios que se ocupaban para adorar a Dios, pero en estos momentos ellos no están adorando a Dios. ¿Qué están haciendo con esos incensarios? ¿Se acuerdan que hay en las paredes? ¿Se acuerdan que hay dibujadas en las paredes del templo, del propio templo? ¿Se acuerdan lo que hay dibujadas en las paredes? Imágenes. ¿Imágenes de qué? De reptiles. Reptiles, víboras y bestias abominables. Ok, eso está en el versículo 10, ¿verdad, hermana? 10. 10. Ok, 10. entonces había toda clase de reptiles, bestias abominables. Hay que recordar que para el pueblo de Israel hay animales que son abominables. Los reptiles, de hecho, son animales abominables, son animales inmundos. Entonces no podían estar en la presencia de Dios, ¿no? Bestias abominables, quiere decir que eran bestias que no podían estar en la presencia de Dios. No se podía, por ejemplo, cuando hablamos de Daniel capítulo 8, ahí hablamos de que Antíoco Epífanes, un rey griego, sacrificó un cerdo en la misma casa de Dios. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que estos hombres están adorando bestias abominables, están adorando reptiles que están en sus propios lugares, ¿no? Además, estas personas, ustedes lo notaron bien, son ancianos. Cuando estamos hablando de los ancianos, estamos hablando de las personas más respetables del pueblo de Israel. Si los ancianos están mal, entonces, ¿qué podemos esperar del resto del pueblo de Israel? Si los ancianos que están en la misma casa de Dios están haciendo lo que están haciendo en estos momentos, entonces, ¿qué podríamos esperar del resto del pueblo de Israel? Entonces, por eso dice, y delante estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en la mano, y subía una nube espesa de incienso, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que hacen los ancianos en la casa de Israel? Los hacen en las tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque ellos dicen, ¿qué es lo que ellos decían? ¿Qué es lo que decían ellos?
Que no los ve No nos ve Jehová. No nos ve Jehová. No nos ve Jehová. Ah, mis hermanos, en lo oscurito, ¿no? Vamos a hacernos en lo oscurito, ¿no? Ahí en lo oscurito, ahí no se ve, ¿ah? Ahí Dios no nos ve, ¿ah? Ah, mis hermanos, no nos ve Jehová. Qué absurdo, mis hermanos. Qué pensamiento tan vago. Dice el Salmo 139, si no mal recuerdo, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? ¿A dónde me iré? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si fuera al cielo, ahí estás tú. Y si hiciera mi estrado debajo de la tierra, ahí tú estás. Si fuera a un lado o al otro lado, ahí estás tú. Siempre ahí estás tú. Mis hermanos, ¿a dónde nos podemos esconder de nuestro Dios? En ningún lado. Ahora he tenido la oportunidad en algunas conferencias de hablar de infidelidad y todo este tipo de cosas, mis hermanos, que no son nada gratas. Pero cuando a veces hablamos de esto, la persona, a veces alguna mujer me ha dicho, es que me hizo tonta, hablando de su marido que le había sido infiel. Le digo, no, en realidad no la hizo tonta, más bien él se hizo tonto, ¿no? Porque mis hermanos, Dios nos ve en donde quiera que estemos. Es decir, yo le dije a esa mujer, a ver, no fue así. Usted actuó bien, hasta estos momentos usted ha actuado bien y esto habla bien de usted. El hecho de que le hayan hecho esto a usted, esto habla mal de la otra persona. Mis hermanos, porque al fin y al cabo estamos en la presencia de Dios. Cuidado con lo que hacemos, mis hermanos, porque estos hombres decían, el Señor no nos ve, Jehová no nos ve. Mis hermanos, sus ojos están sobre nosotros. Los que hemos estado en el libro del Apocalipsis, los que hemos estado metidos en el libro del Apocalipsis, ¿se acuerdan de aquel cordero con 7 ojos que pasan por toda la tierra, que están por sobre toda la tierra? Mis hermanos, Dios es omnipresente. Ahí donde estamos, ahí Él está. Y noten lo que había pasado. Había un hoyo en la pared y todavía escarbó en el hoyo. Y después del hoyo habían habitaciones y habían habitaciones cerradas. Y mis hermanos, por más profundo que estemos, podemos estar en el antro más profundo y ahí en ese profundo, mis hermanos, y decimos, aquí si Dios no nos ve, mis hermanos, ahí Dios nos sigue viendo. Y ellos decían, es que Dios no nos ve. Dios ha abandonado la tierra, Dios no nos ve. Qué absurdo, mis hermanos, es pensar en esto. Muy bien, y eran los ancianos de Israel, la parte respetable del pueblo de Israel. Allí estaban entonces estos ancianos. Pero, si ustedes piensan que ya terminó todo esto, no ha terminado todo esto, ¿no? Porque vean lo que dice la palabra de Dios en el último versículo, el versículo 13, y me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Es decir, ya tenemos la primera abominación, la imagen del celo. Ya tenemos la segunda abominación, esa adoración de esos reptiles y esos animales inmundos para Dios, tal como lo hacían los egipcios. Hay que recordar que los egipcios, una de las cosas que tenían eran dioses con caras de animales y de reptiles y todo esto. Entonces, no era extraño tener dioses con este tipo de formas, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, esto es lo que ha pasado. Bien. Ok. Dice, bueno, versículo 14 y versículo 15. Alguien, por favor, versículo 14 y versículo 15, porque todavía hay más, mis hermanos. 14 y 15, ¿qué es lo que nos dice? Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está en el norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Todavía no se termina. La tercera abominación. ¿Quiénes son ahora las que hacen esta abominación? Las mujeres. Las mujeres. Y están endechando al dios de la fertilidad según los babilonios, ¿no? Tamuz era el dios de la prosperidad según los babilonios, ¿no? Los que les iba a dar agua y los que les iba a dar tierra y vegetación a ellos. Pero ¿quiénes son las que están endechando a Tamuz? ¿Quiénes son los que están haciendo todo esto? ¿Quién está llevando a cabo este culto? Ahora son las mujeres. Ahora, esto ya es terrible, mis hermanos, porque si hay un sector de la sociedad que es más dada a la vida espiritual, no son precisamente los hombres, no somos precisamente los hombres, son las mujeres.
Pero esto quiere decir que ahora también las mujeres están volcadas en esta idolatría y ahora están endechando a un dios babilonio, ¿verdad? Venido de los sumerios, ahora están endechando a Tamuz, ¿no? Este dios de Babilonia. Tenemos entonces la tercera, abominación. Pero dice, según lo que leyó el hermano Miguel, dice, pero eso no es todo. Eso no es todo. Si piensas que ya terminó todo esto, no, esto no es todo. Y me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Muy bien, ok. Estamos en el versículo 15, 16, 17 y 18, por favor. Y con esto terminamos esta parte. 16, 17 y 18. ¿Qué es lo que nos dice? Alguien que nos lo lea, por favor. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Bien, gracias. Gracias. Esta es otra de las abominaciones. El templo, mis hermanos, estaba orientado hacia el poniente. ¿Ok? Recuerden, este dato es importante. Estaba orientado hacia el poniente, ¿no? Hacia donde se pone el sol. ¿Por qué el templo de Israel estaba orientado hacia el poniente? Porque en la mañana, cuando los sacerdotes ofrecían sus sacrificios o ofrecían sus ofrendas, entonces daban la espalda al sol, ¿verdad? Porque tenían que estar frente a la casa de Dios, frente a Dios. Entonces, esta era la idea de poner de que la construcción del templo estuviera hacia el poniente, que en las mañanas, los sacerdotes, al momento de llevar a cabo su servicio, en esos momentos dieran la espalda al sol y dieran el frente entonces a la casa de Dios. ¿Por qué era importante esto? Porque hay que recordar que para muchos pueblos antiguos el sol era un dios, por ejemplo, para los egipcios y para muchas otras naciones y muchos otros pueblos, el sol era un dios, ¿no? Entonces, esto es lo que Dios quería, pero según lo que dice aquí, según lo que dice el versículo 16, lo estaban haciendo exactamente al revés. Y vean lo que dice el versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. Es decir, le estaban dando la espalda al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. ¿Ah? Entonces, esta es la siguiente abominación: adoración al sol. Bueno, ok, es decir, la imagen de celo, por un lado, después esos reptiles pintados por en todas las cámaras, las cuales adoran en secreto los ancianos, los 70 ancianos de Israel, los más indicados para honrar a Dios estaban estaban en esta adoración con sus incensarios. Muy probablemente son ellos son sacerdotes, puesto que pueden usar los incensarios, y muy probablemente esos incensarios que usaban para adorar a Dios ahora lo estaban usando para adorar a estos dioses ajenos. Después de esto, entonces el pueblo también estas mujeres están adorando a Tamuz, y después de las mujeres adorando a Tamuz, tenemos a estos hombres que están dando la espalda al templo y están dando el frente en una adoración al sol, ¿no? Entonces todo era un perfecto y completo desorden. Completo y perfecto desorden. Ahora, mis hermanos, dice el versículo 29, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. ¿En dónde es aquí? ¿En dónde es aquí? ¿Alguien me quiere decir en dónde es aquí? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer abominaciones que hacen aquí? ¿En dónde? En Jerusalén, el templo.
en el templo, mis hermanos. Es decir, aparte de Jerusalén, están en el propio templo. Después que han llenado de maldad la tierra, es decir, ya habían destruido la tierra. Dice la palabra de Dios que en el tiempo de Manasés toda la tierra estaba llena de sangre, era una situación terrible, no hacían justicia hacia los pobres, se aprovechaban de ellos, mataban a la gente. Dice la palabra de Dios, después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme, es decir, llegaron hasta el propio templo, y aquí aplican el ramo a sus narices. Hay otra traducción, esta no es bien clara, pero hay otra traducción que dice que han llegado con su hedor hasta mis narices, dice Dios. Es decir, han llegado con su hedor, con su pestilencia, han llegado hasta mis narices. Por eso yo también procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz. Recuerden que faltan 5 años para que venga la destrucción en Jerusalén. Faltan 5 años para que llegue la destrucción. ¿Por qué va a llegar la destrucción? Por esto. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y yo no los voy a oír. No me importa, se acabó, se terminó. Lento para la ira, dice la palabra de Dios, y grande en misericordia. Pero lo lento llega también. Dios ha sido benigno con nosotros, mis hermanos, y ha sido benigno en gran manera. Sin embargo, lo lento también llega. Cuidado. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mis hermanos, mucho cuidado con esto. Mucho cuidado. Obviamente este mensaje era para el pueblo de Israel. Yo espero que no sea para ustedes. Pero la idea con todo esto es, a Dios se le respeta. A Dios se le respeta. No podemos hacer burla de él. Oigan, pero es que esto era el colmo. Ya había venido la segunda deportación. Ya teníamos la segunda deportación. Ya es como para que te arrepientas. Es decir, ves la tormenta y no te hincas. Es decir, sigues haciendo las cosas mal. Mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué a pesar de saber que las cosas están mal y que nos están yendo mal, por qué a pesar de esto y saber que la palabra de Dios dice, si andas conmigo, todo lo que vas a hacer prosperará? Tu vida emocional, tu vida familiar, tu vida con tu esposo, tu vida con tu esposa, tu vida con tus hijos, tu vida con tus padres. Mis hermanos, Dios nos ha dicho que si estamos con Él, va a haber bendición. Dios le había dicho al pueblo de Israel, aquí está la maldición y aquí está la bendición. Escoge la bendición para que vivas. Mis hermanos, la palabra de Dios está llena de instrucciones, pero las instrucciones de Dios no es para fastidiarnos la vida. Las instrucciones de Dios simplemente es para que vivamos. Si honramos la ley de Dios, si estamos en la ley de Dios, si nos deleitamos. Otra vez, no lo hacemos porque lo tenemos que hacer. Es un deleite para nosotros porque llevar adelante la ley de Dios en nuestras vidas nos trae vida a cada uno de nosotros. Y cuando hablo de vida, estoy hablando de vida personal, estoy hablando de vida emocional, estoy hablando de vida familiar, estoy hablando de vida en todos los sentidos. Pero dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Mis hermanos, ellos lo sabían perfectamente bien. Ya había venido una deportación, ya había venido una segunda deportación. Es para que le dijeran a Dios, Señor, perdónanos, ya basta, ayúdanos. Pero a pesar de todo esto, mis hermanos, era tan dura la cabeza de ellos. Por eso dice la palabra de Dios ahí en el libro de Ezequiel, estás en medio de escorpiones, estás en medio de zarzas, estás en medio de espinos, estás en medio de un pueblo difícil que te va a odiar y no le va a gustar lo que le vas a decir, pero se lo tienes que decir porque tú eres el atalaya para ellos. Tú se los tienes que decir. A pesar, mis hermanos, de que Dios se desvivió con tantos profetas durante tanto tiempo, durante tantos siglos, diciéndoles, arrepiéntete, 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 el pueblo no se arrepintió. Y aún al final, cuando ya había venido una segunda deportación, el pueblo sigue sin arrepentirse y sigue adorando dioses extraños. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esa necedad? ¿Por qué esa terquedad? Y la respuesta es la siguiente, mis hermanos. La respuesta es la siguiente. Cuando tenemos dioses extraños, nosotros los manipulamos. A los dioses extraños nosotros los podemos seguir manipulando y nosotros podemos hacer de nuestra vida lo que nosotros queremos.
Yo la otra vez lo hablé con una persona. Respeto las religiones, mis hermanos, respeto las religiones. Pero la otra vez una persona iba, era un compañero de trabajo donde trabajaba antes, pasa frente a un altar y se persina. Oye, le digo, qué bien, y yo soy curioso. Le digo, ¿por qué te persinas? No, es que es un respeto. Le digo, qué bien, y ahí se quedó. Y qué bueno que respeten. Excelente, qué bueno que respetas. Pero después, mis hermanos, íbamos pasando por un semáforo, iba pasando una muchacha muy guapa y pero completa la mirada hacia esta muchacha. Casado, casado el hombre, con su imagen, ¿no? También ahí. Cuando decimos Diosito, cuando decimos, me choca que alguien diga Chuchito, o sea, eso me irrita, o sea, porque no es Chuchito, o sea, no es Jesucito, no es el niño Diosito, todo es chiquito, ¿no? A veces, en otra religión, la virgencita, es que lo chiquito lo podemos manipular, pero el Dios grande no lo podemos manipular. Y esto es lo que le pasaba a ellos. ¿Por qué querían seguir metidos con sus dioses y sus abominaciones, aún en la misma casa de Dios? Muy religiosos, es cierto, muy religiosos, porque eso sí, de religiosos somos muy súper religiosos. Pero mis hermanos, dice la palabra de Dios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A Dios no se le honra solamente yendo a la iglesia. A Dios no se le honra solamente yendo a cantar. A Dios no se le honra solamente haciendo algunas cosas ahí dentro de la iglesia. Dios ve lo que hacemos en lo más oscuro, en lo más fuerte, en lo más recóndito. Dios ve lo que hacemos. Y Dios quiere que lo honremos. Y quiere que lo honremos en todo momento, pero sobre todo en nuestra vida. La religión como tal está bien, nos ayuda, pero no es el fin. No es el fin. El fin es mi vida, una vida consagrada a Dios. Pero el hecho es que ese Dios grande me pide compromiso. ¿Por qué tenemos otros dioses? ¿Por qué hacemos dioses chiquitos? Porque queremos seguir manipulando a Dios y haciendo nuestra propia voluntad. Así no se puede. Así no se puede. No es posible. Y el problema es que a veces vemos que las cosas van mal y le seguimos echando leña al fuego. Así estaban estos. Así estaban estos. Por eso el último versículo es terrible, mis hermanos. El último versículo es terrible. Ya lo leímos, pero... Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán con gran voz, a gritos, pero no los pienso oír. No los voy a oír. Hoy, mis hermanos, de repente, pues mi hermana Nancy, que es la primera vez que se asoma por acá, va a decir, híjole, qué diosecito es al cual me acerqué, ¿no? Pues mi hermana le tocó el mensaje, ¿no? Le tocó el mensaje, pero yo creo que tenemos un Dios de amor y para que pudiéramos comprender todo esto, tendríamos que ver que Dios fue misericordioso por muchos años, cientos de años, y siempre mataron a sus profetas. Incluso cuando vino el Señor Jesucristo, lo mataron. Es decir, era un pueblo que no le gustaba enfrentarse a Dios. Y yo quiero decirles que Dios es grande en misericordia y tiene un montón de paciencia, mis hermanos. Mucha, mucha, mucha paciencia. Y le hacemos y le volvemos a hacer y le volvemos a hacer y te da oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Pero ya cuando haces tanto, mi hermano, cuando te atreves a tomar ya a Dios como una burla, ¿no? Como, sí, lo hago, ¿y qué? Sí, estoy en el templo, ¿y qué? ¿No? Yo decía, es llevar ídolos a la misma casa de Dios. Perdón por lo que voy a decir, mis hermanos, pero es algo así como llevar a una prostituta a dormirse o a tener una relación con esa prostituta enfrente de tu esposa. ¡Uy, qué fuerte, pastor! ¡Qué fuerte! Pues quiero decirles que eso es precisamente lo que nos dice el libro de Oseas. Hay que recordar el mensaje de Oseas. Y Oseas dice que se fue, es decir,
esa mujer, la cual era esposa de Oseas, se fue a prostituir con otros, se prostituyó con otros. Y es exactamente el mismo mensaje. Así es Israel, se ha prostituido con otros. Yo soy su marido, dice el libro de Oseas, yo soy su marido, yo lo amé y se han prostituido con otros. Así es que lo que dije, mis hermanos, es hasta bíblico. Vive el profeta de Oseas. ¿Cómo es posible llevar los mismos ídolos a la casa de Dios y adorarlos ahí? Mis hermanos, Dios dice, basta, no soy tu burla. Te he soportado durante mucho tiempo. Te he llamado con lazos de amor. Te he llamado una y otra vez, muchas veces. Y he querido que vuelvas a mí. Basta de lastimar a tu familia. Basta de lastimar a tu esposa. Basta de lastimarte a ti mismo. Porque la adoración a otros dioses, eso es lo que hacía, lastimar a otras personas, porque hasta había sacrificios humanos. Basta ya de lastimarte. Basta ya de lastimar a los pobres. Basta ya de lastimar a los oprimidos. Basta ya de todo esto. Y ahora vienes aquí a mi propia casa y te burlas de mí. Basta. Basta. Se acabó. 5 años después, mis hermanos, según la historia secular, 5 años después, Israel, Jerusalén cayó. Fue destruida. Fue destruida. El templo destruido. Las murallas destruidas. Dios es un Dios de amor, pero no podemos jugar. No podemos jugar. Dios es un Dios de amor, pero no podemos jugar. Amor y misericordia. Amor y misericordia, pero es el Dios Todopoderoso. Por eso, mis hermanos, el mensaje del día de hoy. Ya terminé. El mensaje se llama así. Israel pretende burlarse de Dios. Pretende. No podemos burlarnos de Dios. Quizá podemos pretender hacerlo, pero las consecuencias pueden ser muy graves. Pero bueno, pasaron siglos antes de que Dios terminara con esto, porque ellos ya habían perdido toda la razón. Muy bien. Ok, mis hermanos, pues vamos a cantar este último canto. Y este último canto, y con esto ya terminamos nuestro tiempo, es al que está sentado en el trono. Al que está sentado en el trono. Y vamos a cantar este canto, mis hermanos, pensando que Él es digno de todo nuestro honor, de toda nuestra gloria y nuestra alabanza. Pero honrémoslo no solamente a través de un canto, sino honrémoslo a través de nuestras vidas. Al que está sentado en el trono y al Cordero, a Él sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. No hagamos lo mismo que hicieron los ancianos, esos ancianos, esas personas ahí en ese lugar. Este es nuestro himno final, mis hermanos, y con esto nos despedimos. Bueno, después de esto solamente hacemos una oración y nos despedimos. Al que está sentado
Vamos a acabar ya este tiempo, mis hermanos. No vuelva a decir Diosito, por favor, ¿no? O sea, no vuelva a minimizarlo. Él merece toda la honra, toda la gloria y todo el poder. Y ahora que estábamos cantando, uno se pone a pensar, híjole, Dios siempre ha estado ahí, todo el tiempo ha estado ahí. Qué bueno, qué bueno. Pero Dios está al tanto de nuestras vidas, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a terminar. Padre, gracias te damos por este tiempo que hemos tenido. La honra, la gloria y el poder son para ti, Señor. Perdón si algún día hemos minimizado tu nombre a través de nuestra boca, a través de nuestras acciones, a través, Señor, de nuestras palabras, a través de ofensas a otras personas. Señor, perdónanos y te pedimos que nos ayudes a ser mejores. Reconocemos que estamos ante la presencia del Todopoderoso y te damos gracias, Señor, porque eres nuestro Padre y porque nos podemos acoger bajo tu sombra, bajo el hueco de tus alas. Ahí estamos seguros. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.